Delegada. Sí, doctora, sí observamos. Ok, vamos a empezar. Entonces, el tema de hoy es insuficiencia respiratoria, el cual se ha basado en el libro de Neumología Clínica, segunda edición del Seiber de Álvarez. La insuficiencia respiratoria. Como sabemos, el sistema respiratorio tiene como principal función la captación de oxígeno y la eliminación del anhídrido carbónico producido por nuestros tejidos. Para que ocurra un adecuado intercambio gaseoso, es necesario que el sistema, no solo respiratorio, sino cardiovascular, también funcionen de una forma adecuada. ¿Cómo se define la insuficiencia respiratoria? Tiene una definición internacional que se da por la presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio. Y esto se tiene que dar en un individuo que esté en reposo y respirando al medio ambiente. A veces puede acompañarse de una presión arterial de CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. Sabemos que el nivel normal del anhídrido carbónico en sangre arterial es de 35 a 45. Para saber cómo ingresa el aire transportando el oxígeno a nuestras vías aéreas, tenemos que ubicarnos cómo se delimitan las mencionadas. La vía aérea superior se da por el pasaje nasal, los senos paranasales, faringe y laringe. Y la vía inferior tenemos la zona de conducción y la zona propiamente dicha respiratoria. Son 23 generaciones de bronquios, ¿no? Entonces, la zona de conducción va a comprometer desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, que es la generación 16. Y posteriormente viene la zona respiratoria, donde inicia con los bronquiolos respiratorios desde la generación 17 hasta la generación 23, donde ya hay mayor número de alvéolos y se encuentran los sacos alveolares. ¿Cómo vamos a saber cuánto contenido de oxígeno hay en nuestro sistema arterial? Nosotros, en un análisis de gases arteriales, ¿no?, que podemos tomar al paciente, vamos a observar el oxígeno disuelto, el cual es en menor porcentaje. El mayor porcentaje de oxígeno se va a transportar unido a la hemoglobina. ¿Y cómo podemos cuantificar, calcular la cantidad de oxígeno? Entonces, la cantidad de oxígeno arterial es igual a 1.34, que es la capacidad de fijación del oxígeno a la hemoglobina, por la cantidad de hemoglobina del paciente por el oxígeno saturado en la hemoglobina. Y esto es lo que viaja con la hemoglobina. Lo sumamos a la presión arterial de oxígeno que nos da el AGA, multiplicado por 0.003. Sumado ambos valores nos va a dar la cantidad total de oxígeno arterial. La relación existente entre el oxígeno disuelto y unido a la hemoglobina se va a poder observar en la curva de disociación de la hemoglobina. Cuando hay hipoxemia, es decir, menor cantidad de oxígeno de lo normal en la arteria, puede ser de causa pulmonar o extrapulmonar. ¿Cómo podemos calcularlo? Por la gradiente alveolo arterial, siendo que con esta fórmula restamos la presión barométrica de la atmósfera, que son 760 a nivel del mar, menos la presión de vapor de agua, que es 47, lo multiplicamos por la fracción inspiratoria de oxígeno, que es el 0.21%, menos la presión arterial de anhídrido carbónico en la sangre, 40, entre el cociente respiratorio 0.8. Esto le restamos la presión de oxígeno arterial, que en promedio podemos ponerle 90, y nos sale en promedio una gradiente alveolar arterial normal de oxígeno de 10 milímetros de mercurio. Podemos tener diferentes clasificaciones de la insuficiencia respiratoria. Se dice que estamos en normoxemia cuando estamos de 80 a 100 milímetros de mercurio.
menciona que cuando nosotros vamos envejeciendo, cuando somos mayores de 60 años, podemos ir disminuyendo 1 milímetro de mercurio por cada año. Cuando va a haber hipoxemia, la podemos dividir en leve, moderada, severa, según la cantidad de oxígeno. Leve de 60 a 80, moderada 40 a 60 y severa menos de 40. Hipoxia llamamos cuando en los tejidos hay un metabolismo anaerobio por la escasez de oxígeno, generándose una acidosis láctica. ¿Cuáles son las causas de hipoxia? La hipoxémica, disminución de presión arterial de oxígeno. La anémica, un paciente, por ejemplo, a mí a veces me mandan interconsulta por una insuficiencia respiratoria que no explican, y que no se explica. ¿Y cuál es la causa? Es que el paciente está con una anemia severa. Un paciente con una hemoglobina de 5, 4, claro que va a presentar una insuficiencia respiratoria porque ya sabemos, según la fisiopatología, que la hemoglobina va a transportar oxígeno. Y si tenemos menos cantidad de este elemento, nos puede causar una insuficiencia respiratoria. La circulatoria, una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca. A veces también mandan interconsulta en insuficiencia respiratoria a un paciente cardiópata. Claro que va a tener insuficiencia respiratoria sin tener compromiso pulmonar. ¿Por qué? El corazón es el motor del cuerpo, va a hacer que circule la sangre. Si el corazón va a tener alguna alteración, puede causar una disminución del gasto cardíaco con una disminución del flujo sanguíneo. Otras causas de insuficiencia respiratoria es la sepsis o el envenenamiento por cianuro. Si lo dividimos por mecanismos fisiopatológicos, lo clasificamos la insuficiencia respiratoria según estos. Tenemos el primer gran grupo, es la alteración BQ, es la más frecuente. Es la alteración ventilación-perfusión. Cuando es menor a 1, es decir, la ventilación está reducida y la perfusión está más o menos en valores normales, lo que va a diferenciarlo es que va a responder rápidamente al aporte de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, una neumonía leve. Cuando la alteración es de la relación ventilación-perfusión es mayor a 1, es decir, hay zonas bien ventiladas pero mal perfundidas, va a generar unas áreas de espacio muerto. Y como va a haber mala perfusión, por ende va a haber problemas con la eliminación del anhídrido carbónico. Efecto cortocircuito o shunt. Aquí la ventilación está anulada, es decir, la ventilación-perfusión es 0. La sangre eyectada del ventrículo derecho no se oxigena. Por ejemplo, si es intracardíaco, una rotura intraventricular, o por ausencia completa de ventilación alveolar, por ejemplo, en una zona, por ejemplo, un ARS, una atelectasia, un edema agudo de pulmón. El otro mecanismo fisiopatológico es la alteración de la difusión a través de la membrana alveolo-capilar, cuando hay daño estructural entre la membrana basal epitelial de los alveolos, el espacio intersticial, o la membrana basal capilar del propiamente dicho, ¿no?, de la arteriola. Esta zona es importante porque ahí va a ocurrir la difusión pasiva de los gases. El oxígeno va a ingresar a la sangre, a los capilares, y va a salir el dióxido de carbono hacia los alveolos para posteriormente ser exhalados. ¿Cuándo va a ocurrir esta alteración? Tenemos el ejemplo de la fibrosis pulmonar, donde tenemos daño estructural en dicha zona. Ahora, lo que ocurre con nosotros, por ejemplo, aquí en la altura. Disminución de la presión inspiratoria de oxígeno en el aire inspirado. Suele darse en zonas de elevada altitud, donde la presión barométrica es menor. Por lo tanto, hay menor presión inspirada de oxígeno, menor presión de oxígeno alveolar, menor presión de oxígeno arterial. Y vamos a observar que la gradiente alveolar arterial permanece normal. Otro mecanismo fisiopatológico es la hipoventilación pulmonar,
También me han mandado interconsultas por eso. Por eso hay que, aunque seamos de distintas especialidades, médicos de otras áreas, no de neumología, tenemos que tener presente que la insuficiencia respiratoria no es sinónimo de pulmón. Tenemos que indagar otras causas. La hipoventilación al pulmonar se puede dar de causa central, ¿no? Por ejemplo, un paciente en coma, un paciente con un accidente cerebrovascular, un paciente con un tumor cerebral, que condicione que tenga el reflejo respiratorio disminuido. O también podemos tener falla en la caja torácica, alteraciones neuromusculares que van a condicionar la hipoventilación pulmonar. Y en estos pacientes se va a conservar la gradiente alveolar cerebral. La alteración en relación entre el transporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Cuando hay un reducido gasto cardíaco, va a haber mayor extracción de oxígeno por los tejidos y va a generar una hipoxemia. Va a generar una reducción de la presión de oxígeno en la sangre venosa y condiciona esta hipoxemia. Este ejemplo es típico en el shock. También tenemos la clasificación sobre el nivel de gases arteriales en sangre. Una insuficiencia respiratoria tipo 1, la hipoxémica, la respiratoria tipo 2, la hipercápnica, la tipo 3, que llaman la perioperatoria, que se asocia generalmente a telectasias de los pacientes y resulta en una insuficiencia respiratoria tipo 1 y 2, y una insuficiencia respiratoria tipo 4, que es estados de hipoperfusión como el shock. ¿Cómo vamos a ver clínicamente al paciente en insuficiencia respiratoria, por lo cual vamos a sospechar? El paciente al inicio no lo podemos ver ansioso, agitado, con taquicardia, taquimia, diaforesis, arritmias, convulsiones, alteración del sensorio. Si se acompaña de aumento de dióxido de carbono en sangre, vamos a observar también somnolencia, letargia, asterixis, intranquilidad, cefalea, tremor en manos. ¿Cómo vamos a actuar frente al escenario de una posible insuficiencia respiratoria? Primero lo vamos a diagnosticar y por definición es una presión arterial menos de 60 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo vamos a hallar? Con un análisis de gases arteriales. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Con el saturómetro o pulsoxímetro. Posteriormente a diagnosticarlo, vamos a hacer manejo de vías aéreas, que sea una vía aérea que esté despejada, que no tenga obstrucción. Vamos a aportar oxígeno suplementario al paciente. Vamos a identificar la causa etiológica. Vamos a implementar monitoreo de signos vitales, mejorar el oxígeno tisular y normalizar, disminuir el consumo de oxígeno. ¿Qué medios hay de oxígeno suplementario? Tenemos los de alto flujo y de bajo flujo. El de alto flujo es la máscara Venturi, ¿no? Donde la máscara Venturi va a tener un regulador, ¿no? Donde nos va a decir que ustedes le ponen con el flujómetro, abren a 3 litros y colocan el regulador de la máscara Venturi al 25%, ¿no? Y así posteriormente pueden llegar, la máscara Venturi llega hasta 50% usando 15 litros por minuto de oxígeno. Los de bajo flujo tenemos en primer lugar lo que vamos a implementar de primera elección para manejar una hipoxemia, es la cánula binasal, ¿no? Que podemos utilizársela hasta 5 a 6 litros. Después podemos utilizar una máscara simple cuando queremos flujos de 5 a 8 litros o un FIO2 de 60%. Y cuando queremos un FIO2 de 100%, podemos utilizar una máscara de reservorio. Esto hincapié que cuando utilicemos máscara de bolsa de reservorio, ¿no? He visto algunos internos, residentes, que me ponen máscara con bolsa de reservorio a 4 litros de flujo y quieren darle un FIO2 de 50%. Entonces, no. Cuando ustedes van a utilizar este dispositivo, tienen que recordar su fisiopatología y la indicación de su uso, que se usa de 10 a 15 litros por minuto, con un FIO2 de 80 a 100%. Porque si no, podemos generar una retención de CO2.
Por último, tenemos el ventilador mecánico. ¿Y cuándo tenemos indicaciones de uso? Cuando el paciente va a estar en apnea, cuando es una hipoxemia refractaria a los anteriores elementos de oxígeno suplementario, cuando hay un exceso de trabajo respiratorio, fatiga de los músculos respiratorios, un tórax silente, inestabilidad hemodinámica importante, una acidosis respiratoria con un pH menor de 7,2 o trastornos del sensorio. Muy bien. Y esas son las escalas de oxígeno con sus asociadas a un aproximado de saturación. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. El síndrome de distrés respiratorio agudo, antes llamado adulto. La definición según el libro de patología Robbins, 10ª edición, Elsevier 2018, la insuficiencia respiratoria que va a aparecer una semana posterior a una lesión clínicamente conocida que cursa con opacidades bilaterales en radiografía de tórax, que no lo va a explicar por una insuficiencia cardíaca, atelectasias o sobrecarga de líquidos. Por ejemplo, sobrecarga de líquidos. He visto varios pacientes cuando ingresan a sala, salen con edema pulmonar, congestión pulmonar, porque son pacientes mayores, que cardiópatas que no manejan bien la carga de fluidos, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo. El ARTS va a tener característico el daño alveolar difuso, el cual va a ser ocasionado por consecuencia de una permeabilidad vascular pulmonar alterada y la disminución del tejido pulmonar aereado. La primera definición del ARTS por el American European Consensus Conference se dio en 1994 y se actualizó en 2012 en la ciudad de Berlín, el cual, para definir un ARTS, debe tener los siguientes criterios. Primero, síntomas propios de una insuficiencia respiratoria, no empeoramiento de una insuficiencia respiratoria previa. Debe aparecer durante la primera semana del diagnóstico de una entidad clínica congruente. Segundo, imágenes pulmonares, ya sea radiografía o tomografía. Opacidades bilaterales compatibles con edema pulmonar y que no puedan explicarse por ya sea una efusión pleural, un colapso pulmonar, lobar o total, o la confluencia de nódulos pulmonares. El tercer criterio es que el edema alveolar no sea secundario a una insuficiencia cardíaca o sobrecarga hídrica. En el caso de que sea un paciente que no conozca sus factores de riesgo, ¿no? Porque no tienes una buena anamnesis, el paciente no habla, está chocado, o no hay familiares, para descartar que las patologías mencionadas, podemos recurrir a una ecocardiografía, determinar un ProBNP, etcétera, ¿no? Evaluación por cardio. Para medir la severidad del ARTS, los criterios de Berlín establecen medirlo según el PAFI, la relación de la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno. Si es de 200, mayor de 200 hasta 300, usando un PIP de más o igual de 5 centímetros de agua o CPAP, es leve. Si es de mayor de 100 hasta 200, es moderado. Y si es de 100 a menos, es severo. Aquí tenemos una imagen muy bonita del New England Journal Medical, de la revista, que nos explica las diferencias que ocurren entre a la izquierda un alveolo normal y a la derecha la fase aguda de la injuria alveolar en el ARTS. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese edema pulmonar que habíamos mencionado en la definición va a cursar con algo característico de membranas hialinas.
membranas hialinas, que son resultado de la lesión de la capa endotelial y epitelial, de la capa endotelial y epitelial de la membrana alveolo-capilar. Este edema intersticial y alveolar que ocurre al inicio, posteriormente podría llegar a una fase fibrótica. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuanto a la fisiopatología? Como vemos en la imagen, va a haber daño del epitelio bronquial, eso es lo normal, hay daño del epitelio bronquial con pérdida de células. Va a haber una cascada de inflamación de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral, elevado liberado por macrófagos como la interleuquina 8, 6, 10, 1. Va a haber una migración, un secuestro de los neutrófilos de la microvasculatura pulmonar que van a migrar hacia el intersticio y hacia los alveolos, donde van a ser activados y van a liberar leucotrienos oxidantes, proteasas y factor activador de plaquetas. Estos van a generar lesión tisular local, inactivación del surfactante, formación de membrana hialina. Las citocinas atraen a los neutrófilos al intersticio y a los alveolos y producen el daño de la membrana alveolo-capilar. Se pierde la integridad de esta membrana alveolo-capilar, el intersticio y los alveolos, los cuales van a ser ocupados por un líquido proteináceo que no va a permitir el intercambio de gaseoso adecuado, por lo cual va a generar mayor hipoxemia al paciente. Posteriormente a la liberación de las citoquinas fibrogénicas por los macrófagos, el factor de crecimiento transformador, beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, va a haber estimulación del crecimiento de los fibroblastos, depósito del colágeno asociado a la fase de curación de la lesión. ¿Cuáles son las causas del ARDS? Hay que tenerlas presentes, porque no todo ARDS es provocado por una neumonía. Tenemos causas pulmonares y extrapulmonares, directas e indirectas. En directas tenemos la neumonía, el reflujo gastroesofágico con aspiración broncopulmonar, la injuria inhalatoria, contusión pulmonar, una vasculitis pulmonar o el ahogamiento, casi ahogamiento, no fallece el paciente, casi ahogamiento del paciente hacia los pulmones. Indirectamente tenemos sepsis, una sepsis importante de foco urinario. ¿Me puede generar un ARDS? Sí. Un trauma mayor, un trauma encefalocraniano, pancreatitis, quemaduras severas, grado 3, shock, sobredosis de drogas, múltiples transfusiones o el TRALE, que es la injuria pulmonar asociado a transfusión sanguínea. En la fisiopatología, el ARDS tiene 3 fases: la exudativa, la proliferativa y la fibrosis. Y hay que tenerla en cuenta porque según la fase que esté el paciente, va a ser recuperable o no. Va a ser el momento de actuar con mayor energía para recuperar ese pulmón con daño agudo y que el paciente posteriormente tenga una vida normal, ¿no? Porque si estos pacientes con ARDS tienen múltiple daño difuso en los pulmones, y si dejamos progresar, o lamentablemente así es la enfermedad, no se puede contener, cuando llegue a la etapa fibrótica ya no vamos a poder recuperar ese pulmón que va a estar dañado en 80 o 90% si es que el paciente sobrevive. La mortalidad de estos pacientes
es alrededor del 40% en hospitalización. Bueno, tenemos la fase exudativa, que se caracteriza por un edema intersticial y alveolar rico en proteínas y hemorragia intraalveolar. El epitelio alveolar presenta una necrosis extensa, está distorsionado y la membrana basal denudada por material peyótico de Schiff. Vuelvo a repetir, la membrana basal está denudada por material peyódico de Schiff, Paz positivo, característico de la membrana hialina en estos pacientes, que está constituida por fibrina y detritus por destrucción de los neumocitos tipo 1. Es una membrana hialina eosinofílica densa, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un corte axial de una tomografía pulmonar donde vemos efusión pleural bilateral, ¿no? Como si fuera un edema pulmonar importante, ¿no? Con imágenes de vidrio ilustrado bilateral, con algunas áreas de consolidación. La fase proliferativa se da de 3 a 10 días. Dentro de la pared alveolar, los fibroblastos proliferan y migran hacia las membranas basales alveolares. Se transforman en tejido de granulación y finalmente, mediante el depósito de colágeno, en un tejido fibroso denso, dificultando más la oxigenoterapia. El pulmón se transforma con rapidez en un órgano sólido y poco distensible, ¿no? Por ejemplo, ya vamos a observar mayor número de consolidaciones en el pulmón. Y posteriormente se puede dar la fase fibrótica. Hay pacientes que no hacen la fase fibrótica propiamente dicha, ya que los neumocitos tipo 2 se van a diferenciar en tipo 1 y se restaura la integridad de la barrera alveolar capilar. Pero otros llegan a la fase fibrótica, que dura de 14 a 21 días, generalmente. Es una fibrosis pulmonar excesiva, con obliteración de la arquitectura alveolar y progresivo desarrollo de regiones pulmonares enfisematosas. Se puede ver espacios aéreos microquísticos de 1 a 2 milímetros de diámetro y zonas difusas de cicatrización. Abscesos cicatrizados, enfisema intersticial crónico, que podría adicionarse macroquistes y bulas, es decir, parénquima pulmonar que no va a volver a funcionar por la fibrosis, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos un intersticio incrementado bilateral con asociación de una imagen quística subpleural, una bula. Ahora en la pandemia que estamos de los pacientes con neumonía COVID severa, se está dando muchos casos de ARDS y pacientes que cuando no vienen tempranamente o cuando tienen una evolución tórpida, ¿no? Porque también depende del inóculo, la variante, todas esas cosas van a llegar a esta fase y, ¿no? Es triste porque no se puede recuperar todo el pulmón. Entonces, ¿cómo podemos hacer diagnóstico con la clínica y las imágenes? ¿No? Aparte del AGA, entre otros. Lo más importante, las imágenes, además en la clínica, claro que es el pilar, donde vamos a mostrarnos imágenes de opacidades pulmonares. También podría ayudarnos la ecografía pulmonar. Por ejemplo, yo utilizo en la práctica clínica, en mis pacientes gestantes con sospecha de ARDS, utilizo ecografía pulmonar ya que no pueden ser irradiadas, ¿no? A menos que sea muy severo el cuadro. Y vamos a observar patrones de consolidación con broncograma aéreo, líneas A y B. ¿Cuál es el manejo del ARDS? Como habíamos mencionado, es un síndrome con varias causas, posibles causas. Entonces se trata la causa específica, ¿no? ¿Qué está originando la sepsis? Si está asociada a una neumonía, si está asociada a shock, entre otros. En la nutrición enteral, una ventilación protectiva, es decir, con volúmenes tidales bajos, un aporte de fluidos adecuados
y no sobrecargar hídricamente, uso de bloqueadores musculares, uso de corticoides y una ventilación prona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este artículo del New England Journal of Medicine, concluyen que una ventilación mecánica con bajos niveles tidales de 5 a 7 mililitros por kilo disminuye la mortalidad en estos pacientes. ¿Y en qué se basa? En disminuir que tengamos una sobredistensión alveolar, podamos romper pulmón, causa fundamental de la lesión pulmonar asociada a ventilador mecánico. Acepta la hiperventilación alveolar con el fin de mantener una presión Z plató por debajo de 30 centímetros de agua, a costa de reducir el volumen tidal, originando una hipercapnia permisiva. En cuanto a los fluidos, se ha visto que tratada de que el paciente orine, que haga una diuresis adecuada y que no le sobrecarguemos de líquido, vamos a mejorar la capacidad pulmonar, siempre y cuando tengamos cuidado con la perfusión de los órganos extrapulmonares. El aumento de agua pulmonar es la causa subyacente de muchas anomalías clínicas en el ARDS. Disminuye el compliance, escaso intercambio de gases, atelectasias, entre otros. Después de la resolución del shock, porque hay shock, a veces la resucitación primera es con cristaloides, se debe hacer un esfuerzo para intentar la diuresis. También mencionan en este artículo de New England Journal of Medicine la importancia de aplicar la posición prona tempranamente en pacientes con ARDS severo. Y esto se ha visto que disminuye la cantidad de ARDS severos. Por ejemplo, yo tengo mis pacientes, ¿no? En COVID, ahora que hay muchos pacientes pulmonares, en COVID los pacientes que están moderados, ¿no? Con un cuadro de neumonía moderada, que está progresando severa, ya los pacientes están pronando antes de llegar a la UCI, ¿no? En el manejo. Agentes bloqueadores neuromusculares pueden aumentar la oxigenación y disminuir la lesión pulmonar asociada al ventilador en pacientes con ARDS graves, ¿no? Como rocuronio, bicuronio. En cuanto al uso de corticoides es controversial, pero se ha visto en los estudios de que usar corticoides antes de de pasar los 14 días se puede recomendar, pero después de ese tiempo se ha observado un aumento de la mortalidad. Muy bien. Hemos terminado las dos ponencias del día de hoy. ¿Ya? Seguiremos avanzando los temas, coordinando con la delegada. Si hay alguna pregunta del tema. Ok, si no hay preguntas, damos por concluida la clase de hoy.